de este gran diplomado. Estamos en la alquimia del amor. Ya hemos hablado de las 7 formas del amor consciente. Hemos hablado de lo que significa el amor a Dios, qué es realmente y cómo se consigue, del amor hacia sí mismo, igual cómo se consigue. Estamos ingresando en el amor al prójimo, y para el prójimo teníamos toda una lista de las cosas que en sí matan el amor. Y en esa lista, cada viernes hemos estado haciendo énfasis en estos temas. Y entonces, hoy nos corresponde avanzar en ello. Le vamos a pedir a la venerable Gran Mayar que nos haga la lista de cómo vamos. Adelante. Claro que sí, maestro, con mucho gusto. Bueno, vamos a comenzar la lista. Es la lista de lo que mata el amor. Primera inti es la fornicación. En segundo lugar, el irrespeto al derecho ajeno. El tercero, el juzgar. El cuarto, el escarnio. El quinto, el reproche. El sexto, el desagradecimiento. El séptimo, la indiferencia. El octavo, el desprecio y la subestimación a los dones ajenos. El noveno, las palabras ofensivas. El décimo, el falso amor o la victimización. El octavo, las deslealtades, licencia. El onceavo, las... Perdón, devolvámonos un poquitito hasta la séptima y continúe desde ahí, por favor. Bien. La séptima, la indiferencia. El octavo, el desprecio y la subestimación a los dones ajenos. El noveno, las palabras ofensivas. El décimo, el falso amor o la victimización. El onceavo, las deslealtades. Y el 12, delito de la murmuración o la difamación. Y en la clase anterior nos quedamos en el noveno, que son las palabras ofensivas, en la cual su merced nos ofrendó una práctica o una técnica para quitarnos esas palabras. Hasta allí. ¿Nos la puede recordar, por favor, mi querida Gran Mayar? Sí, maestro. La técnica es que primero, pues, su merced tiene que decir 67 veces o 120 veces: sublimes fuerzas del amor consciente, avivad mi fuego sagrado para que mi conciencia despierte. Eso nos vamos a poner frente al sol y nos vamos a imaginar que en lo que estamos diciendo esas palabras vamos a visualizar el sol, o lo podemos visualizar o nos podemos poner enfrente al sol y tomar el sol y ponerlo arriba de la cabeza o su merced me dijo, en la parte de atrás, ¿cómo se dice? Bueno, ahí por la nuca. Boca de Dios. Sí, atrasito de la nuca, lo decimos nosotros, y introducir esa energía, esa fuerza o esa luz del sol sobre nosotros, sobre esa boca de Dios, y decir esas palabras que Nueva Inti las redigo: sublimes fuerzas del amor consciente, avivad mi fuego sagrado para que mi conciencia despierte. Esta técnica la tengo que decir o la tengo que hacer 36 días. Y tenemos, después de esa técnica o antes, podemos limpiarnos, bueno, mejor dicho, después de esa técnica nos tenemos que limpiar el hígado. No necesariamente después. O bueno, durante estemos haciendo la técnica, ¿verdad? Entonces nos tenemos que limpiar el hígado, y en la hora cel también, cuando estemos introduciendo esa energía o esa luz del sol, tenemos que imaginarnos
que es un color dorado, y nos tenemos que poner sobre la cabeza o en la frente, que va introduciéndose, que se va introduciendo también en el verbo, que se va introduciendo en el corazón, en el hígado y en el sexo. Luego después nos tenemos que poner en los calzapios. Cuando ya hemos terminado esa técnica, que son 36 días, nos tenemos que poner en los calzapios de las personas. Nos vamos a bajar de frecuencia y vamos a decir 9 veces, me arrepiento, me arrepiento. ¿En el calzapio de cuáles personas? De las personas que tenemos esa negatividad, ¿verdad? Y ¿Cómo? No es claro eso. en las personas que tenemos que hemos ofendido o que hemos dicho malas palabras. Entonces, luego después nos ponemos en los calzapios de esas personas y vamos a bajarnos de frecuencia. Nos vamos a imaginar, o no es imaginar, sino que a recordar los sucesos que se le ha acontecido con esa persona, de palabras ofensivas o malas palabras o cualquier ofensa que han hecho, y tenemos que decir 9 veces me arrepiento, me arrepiento, me arrepiento, y visualizamos lo que decimos y vamos cambiando lo feo a bonito. Eso, maestro. Muy bien. Entonces, recordemos la técnica. Esa surgió para una pregunta: ¿qué hacer para las personas que han sido humilladas con nuestras palabras? Ese verbo, recordemos que hay palabras que hieren y hay silencios que matan. Es una mezcla. El verbo es una espada de doble filo. El verbo construye o el verbo destruye. En la clase anterior estuvimos viendo en esa clase estuvimos viendo cómo las personas, cómo las gentes podían con su palabra cambiar todo un destino de una criaturita, para bien o para mal. Recuerden los ejemplos que dimos. El ejemplo de la señora que cuando niña la señora aquella, una mala mujer le dijo que ella era muy fea y eso le dañó totalmente su vida. También recuerdo de la buena Eva aquella que le resaltó los tesoros de un niño. También le cambió esta para bien la vida de esa criatura. Por ende, nuestra palabra es clave, es fundamental usarla siempre para construir, nunca para destruir. Y aún cuando hay que hacer alguna crítica de alguna forma, esas críticas tenemos que buscar que sean de forma constructivas. Eso ya lo vimos, ya lo explicamos. Entonces, las técnicas que acabó de explicar Gran Mayar es la técnica para empezar
a cambiar, a reescribir en nuestros genes las recurrencias nuevas, sobre todo para si hemos hecho daño con el verbo. Entonces, esa la vimos, pero es importante volverla a explicar para que la tengamos, y hoy queda la esperanza de que hoy vamos a explicar para el daño que nos puedan haber hecho. Pero primero tenemos que empezar a revisar el daño que hicimos. Bueno, entonces, mi querida y apreciada Gran Mayar, de nuevo puedes redecir la técnica. Adelante, de pronto le haga yo hacer pausitas para evocarla. Adelante, por favor. De nuevo. Bien, maestro. La técnica es de la siguiente manera. Vamos a decir 69 veces o 120 veces. Fuerzas del amor consciente, avivad mi fuego sagrado para que mi conciencia despierte. Eso lo vamos a hacer frente al sol o imaginándonos el sol. Y lo que eso no se puede hacer de noche, eso es hacerlo de día. Continúa. Exacto. Eso lo recalcó varias veces su merced, que eso no se hace de noche, sino que de día. Y dijo de que en lo que estábamos haciendo esta práctica, viendo al sol o imaginándonos el sol, tenemos que verlo en un color dorado y traer ese sol en las Magnus de Nos y depositarlo, esa energía o esa luz, en la pantonesia o en la boca pineal, de Dios. En la glándula pineal, principalmente. Sí. En la glándula. O en la boca de Dios también, que es la pituitaria. ¿Qué es lo que decimos? Lo decimos la parte de la nuca, de la parte de atrás de la nuca. Entonces, eso lo vamos a introducir, esa luz o esa energía del sol, y lo vamos a llevar primero allí en la parte de atrás, en la nuca. Luego después lo vamos a llevar a nuestro verbo. Luego después lo vamos a trasladar a nuestro huerzón. Luego al hígado y por último al sexo. Esta práctica la tenemos que hacer por 36 días. Y en lo que estamos haciendo la práctica, o antes o después, se tiene que limpiar el hígado. Luego después de hacer la práctica... Para un momentito, vamos a explicar algo. Lo que se está haciendo tiene un propósito. El propósito de preparación. Un instante, por favor. Olivo. Está bueno. Bueno, continuemos. Vale. Entonces, lo que estamos buscando, ya que con nuestro verbo pudimos haber hecho mucho daño, entonces estamos preparando el verbo y estamos preparándonos para poder recambiar y reprogramar las cosas malas que pudimos haber hecho con nuestro verbo. Esta práctica es para eso. ¿Por qué se busca hacerlo con el sol? El sol solariza, es la luz que viene desde el sagrado sol absoluto. Entonces, si nos solarizamos, si llevamos ese sol a nuestra pineal, nuestra pituitaria, nuestro verbo, el corazón y el hígado, pues empezamos ya a ser solares, completamente solares.
Se preguntarán por qué el hígado. Es que el hígado tiene una íntima relación con las emociones. Las personas crueles o las personas primarias en sus emociones tienen problemas de hígado. Tienen problemas de hígado. Entonces, para uno aprender a tener control en su lengua y es más, en todas sus emociones, debe tener un hígado limpio. Eso es fundamental, buscar tener el hígado limpio. En nuestro medio se habla de que esa es una persona sin hígados, ¿ya? O sea que es una persona que no tiene como compasión de nada. O algunos otros dicen ella es muy visceral, refiriéndose al hígado de todas formas. Bueno, continúe mi querida y apreciada Gran Maya, adelante. Bueno, entonces nos hemos quedado que cuando ya hemos introducido esa energía del sol en nuestra cabeza, el verbo, el corazón, el hígado y el sexo, y haber hecho esta práctica por 36 días, luego después de eso nos tenemos que poner en los zapatos de la persona a quien hemos ofendido con nuestro verbo y decir 9 veces, me arrepiento, me arrepiento, me arrepiento. En lo que estamos diciendo esas 9 veces, me arrepiento, tenemos que ir bajando de frecuencia. No, ahí hay un error. La bajada de frecuencia es antes de entrar a la práctica. Ah, listo. ¿Ya? Entonces vuelvo a redecir para no confundirlos. Entonces, cuando ya hemos introducido esa energía a la cabeza, al verbo, al corazón, al hígado y al sexo, que lo vamos a hacer por 36 días esta práctica. Esa es una primera fase. Sí. Vamos con la segunda. Vamos con la segunda fase, que es que nos vamos a bajar de frecuencia. Ya el maestro Edwin Dagón nos ha enseñado cómo es de bajarnos en frecuencia, que es por medio de la respiración. Y cuando ya hemos bajado la frecuencia, nos vamos a poner en los calzapios o los zapatos de la persona que hemos ofendido. Y espera un momentico, Gran Maya, ahí, un momentito. Porque hay más de uno que está más confundido que volverlo a decir. Entonces vamos por partes. La práctica que se entregó la semana pasada, que hoy estamos recordando, tiene una función. La gran función que tiene es prepararnos para reescribir en nuestros genes la nueva vida, una nueva existencia en la cual no seamos agresores con nuestro verbo, sino todo lo contrario, que construyamos con el verbo. Entonces, en una primera práctica, esta parte de 36 días, vamos a hacer en cada día, cada sesión, vamos a visualizar tomar el sol y ponerlo en la pineal, o ponerlo primero en la pineal o en la boca de Dios, y vamos bajando ese sol al verbo, al corazón y al hígado. Cada vez que traemos ese sol, lo cogemos con las manos y lo vamos ubicando. Eso es uno. De esas hacemos 67 o 120. Eso es por día. Y así vamos limpiando nuestro cuerpo. Vamos llenándolo de luz. Esta preparación es para que en su verbo, en su corazón y en todas las zonas que hemos hablado, comience a crecer la energía divina, la energía divinal. Florezca el poder de comprensión, el poder del amor y florezca el control. Ahí
Ahora sí, habiendo sido preparados de esta manera, podemos viajar ya cuando estamos preparados, entonces podemos viajar a nuestro pasado para hacer la reescritura de aquellas cosas donde nuestro comportamiento no fue el mejor. Para cada sesión que vamos a hacer es una sesión como de recuerdo, de reescribir. Primero se baja de frecuencia. Luego, entonces ya se visualiza a la persona. Se trae a recuerdo lo que uno le dijo a esa persona y que le pudo haber agredido a esa persona. Agredido. Entonces se pone en el lugar de esa persona. Su merced se pone en el lugar de la persona y siente lo que la persona sintió. Mi querida Gran Mayar, es necesario que tú hagas esa práctica. No solamente la digas lo que escribiste. Entonces, cuando se hace eso, se siente lo que la persona sintió, ahí es donde se dice uno comienza a sentir el daño que uno hizo. Ahí es donde uno dice, por 7 veces, me arrepiento. Y hoy les doy algo adicional. Termine, por favor, Gran Mayar, de explicar la práctica porque debo decirles algo adicional. Adelante, Gran Mayar. Bien, maestro. Luego, después de imaginarse, llevarse al sol y llevarlo a la cabeza, al verbo, al corazón, al hígado y al sexo, bajamos la frecuencia y nos ponemos en los calzarios de la persona, imaginándonos lo que se ha dicho. Espere que está revolviendo la sopa, amiga. No es que luego de que bajó, esa es una primera fase de llenarse de luz. Ya. Esa se necesitó hacer para llenarse de luz. Ahora estamos en la segunda fase, que es la reescritura de nuestros errores. ¿Me entiendes? Porque bien, es que, sí, como tú lo estás diciendo, quiere decir que uno primero tiene que conectarse con el sol y después hacer la reescritura que estoy hablando. Y no es así. Eso no fue lo que expliqué. ¿Es claro? Listo, maestro. Es bueno que tú hagas las prácticas, no solamente te limites a leer, es para hacerlo. ¿Bien? Listo, maestro. Entonces, cuando ya se ha finalizado por 36 días la fase de la visualización del sol, pasamos a la segunda fase en la cual dice de que se tiene que bajar de frecuencia. Cuando ya se ha bajado de frecuencia, nos ponemos en los calzarios de las personas a las que se ha agredido verbalmente. Tome persona por persona. No tomen todas al tiempo, sino porque de pronto son muchas. Haga sección, por cada persona haga una sesión. Por cada persona. Es importante que lo hagan así, que puedas ponerse uno en los zapatos de esa persona y sentir el daño que uno le pudo haber hecho con su verbo a esa persona. Adelante. Bien, maestro. Y después, cuando se está imaginando lo que se le ha dicho a la persona o se está nuevamente recordando, tiene que decir 9 veces, me arrepiento. Ahí hay un error. No es solamente imaginando. Uno tiene que ponerse en los zapatos de la persona. Sentir lo que la persona sintió en ese momento. Ya. Por ejemplo, en estos días supe de un jovencito y de una jovencita que le dijo la mamá, hubiera preferido haberla abortado. ¿Sí?
Y obviamente eso fue una puñalada al alma de esa niña. Esas palabras de la mamá que las dijo así como sin pensar, pero las dijo. Entonces, si esa mamá está en un proceso de arrepentirse, de verdaderamente escribir, tiene que llegar y ponerse en el lugar de la jovencita y sentir lo que la jovencita sintió en ese momento. Ahí sí, para poder hacer el cambio. Ahí sí. ¿Ya? ¿Sí me está entendiendo, Gran Maya? ¿Y todos? Porque esto es importante. Estas cosas son para que las hagan. No es para que le llenen una libreta, que está bien que la escriban. Pero no puede ser un escrito más y ya, seguimos ahí. Recuerden que en este camino el que no recoge desparrama. Se están entregando herramientas, instruciertos para que salgamos del estado del marasmo, de error y de dolor en el cual está la humanidad. Hay que poner en práctica esto. Hay que ponerla en práctica. Continúe, Gran Maya. Sí, maestro. Luego, después de decir me arrepiento 9 veces, visualizamos o recordamos nuevamente el hecho o el momento donde se le ha agredido verbalmente a la persona. Y eso lo vamos transformando en decirle o lo que, ¿cómo se le puede decir? Bueno, de decirle a la persona o revivir nuevamente ese momento, de decirle las palabras bonitas, unas palabras bonitas. ¿Cuáles palabras bonitas dirían? Pues eso no nos dijo, maestro. Bien, ahí vamos. ¿Qué decir? ¿Qué hay que hacer? Primero que todo, en ese momento hay que visualizar una energía de nuestros maestros que entran como un bálsamo y le van curando su alma, su ser. Que esa energía va transformando. Y nos, con nuestro verbo, cambiamos esas palabras por un verbo que si hay que hacer una observación, se hace, pero construyendo, no destruyendo, mostrando el potencial de esa persona. Les voy a poner un ejemplo. Mayar, silencie los fonos que estén por ahí o habilíteme para yo hacerlo. Oscar Guevara, por favor, cierre su micrófono. Silencien fonos. Gran Mayar, silencien los fonos. El administrador tiene la autoridad para hacer fonos. Licencia, que ahorita no estoy con la contestadora, sino que con el teléfono y no me lo deja que lo silencie. Es que así no compete. No sirve. Por favor. Oscar Guevara, por favor, cierre el micrófono. Oscar Guevara, por favor, cierre su micrófono que se le está oyendo todo y interrumpe la clase. Oscar Guevara, por favor, cerrar su micrófono. Y se le está oyendo todo, gratísimas. Adelante, venerable maestro Edón. Bueno, continuamos. Entonces, es sencillo. ¿Cómo les gustaría a su mercedes
que de eso es producto de alguna discusión o algún debate o alguna observación, pónganse los zapatos de esa persona y cómo le gustaría a su merced que le hicieran la corrección o le hicieran la observación que quisieran, poniéndose los calzados de esa persona. Y eso entonces sientan que su merced lo dicen, se lo dicen a esa persona. ¿Me hago entender? ¡Hoy! Por ejemplo, la jovencita aquella era una muchachita muy desobediente. Entonces, eso la mamá en un momento de ira le dijo eso. Mejor hubiera sido haberla abortado. Pues una niña, eso, y aún siendo uno adulto, que la mamá le diga una cosa de esas, eso es una puñalada al ser. Entonces, ahí les pongo, me dice mi ser, no les diga que ellos piensen a ver cómo debería ser. Lo voy a oír 3 o 4 personas que me digan cuando lleguen a ese momento y que sienta a esa mamá que supuestamente aquí está haciendo esta práctica y vio a esa muchacha, sintió el dolor en su alma de sentir que esas palabras de la mamá. Entonces que ahora la mamá está recordando y está arrepintiéndose de eso. ¿Cuáles palabras debió haberle dicho a esa joven? Adelante. Oigo 3 sugerencias, a ver. ¿Qué sería? Bueno, pero primero les voy a dar un minuto a todos. Un minuto para que cada uno se conecte con su ser, haga esa práctica, trate de ponerse en el lugar de esa jovencita. Y miremos qué palabras hubieran sido las más apropiadas para haberle dicho. A ver, adelante. Voy a darles un minuto. En un minuto estoy con su mercedes. Esta es una clase práctica de la alquimia del amor. Para que sus mercedes todos tengan armas, todos tengamos armas con las cuales podamos salir de esas cárceles tan terribles que hasta hoy hemos estado. Bueno, ahora sí, adelante. ¿Quién quiere levantar, quién quiere dar la sugerencia? No teman equivocarse. Uno para aprender a nadar tiene que lanzarse al agua, así dejarte un poquito de agua. Gran Mayar, coordine la palabra, por favor. Sí, maestro, le damos la palabra a Wilson M. Adelante. Buen día, buen dinero, buena salud para vuestra merced. Gratísimas, venerable maestro Edón Dragón, el Dragón Caleizome desde acá en la ciudad de Cali. Gratitud por todas estas enseñanzas. Es algo, no habría palabras. Solo cuando hay conciencia se podría hablar. De lo contrario, eso es como un suicidio para el ser. En el momento, ¿qué palabras se le podrían decir al ser? Mi niña, por favor, compórtate con mucho respeto, con mucho amor, con mucho entendimiento. Empero, no se puede decir nada con rabia, ni molesto. ¿Debido a qué? Ahí es donde vienen las palabras oeces. Ese es mi pequeño aporte. Gratísimas. Bueno, otro ser.
Sí, le damos la palabra a Lastael. Ángela, adelante. Gratísimas, muy buen día, buen dinero y buena salud. Venerable maestro Don Dagón. Creo que las palabras tienen que ser de amor, pues tienen que ser como todo lo contrario a ese rabia, odio, mala energía con la que se le atacó. Entonces sería decirle te amo, decirle eres importante, eres grande, eres muy importante para mi proceso en esta esfera. Gratísimas por estar en mi vida, gratísimas por ser mi hija, gratísimas por enseñarme cada día a ser una mejor mamá. Ese es mi porte, maestro. Gratísimas. Bueno, otros portes, a ver, los que voy oyendo. ¿Qué hubo? Veo en la sala más de 30 personas. ¿Solo 2 van a responder? Adelante. Le damos la palabra a Alexandra Betancourt. Adelante. Jenny, si está hablando, no se le está oyendo. Por favor, active el fono. Jenny Alexandra Betancourt. Adelante con su porte. ¿Qué pasó? De lunar para todos. ¿Me oye? No se está oyendo. Hola, hola, ahí me oye. Sí, ahora le estamos oyendo mejor, Jenny. Adelante. Buen día lunar. ¿Me oyen? Sí, sí, adelante. Yo no estoy oyendo. Ya tiene el micrófono cerrado.
Bueno, mientras Jenny arregla su fono, le vamos a dar el pase a Jimena Gualoto. Adelante. Jimena, adelante con su porte. Parece que a ninguno le está funcionando el micrófono. Intentemos con otro, por favor. Gran Mayar, adelante. Bueno, en mi caso, yo le dijera, como no soy mamá, pero pues me puedo poner en los calzapiés de la muchacha, pero yo le dijera como mamá, pues primera Inti, cuál es el error que ha cometido la niña y ver también cómo poderle ayudar a ella, no insultándola ni tampoco diciéndole ese tipo de ofensas, ayudándole a decir o diciéndole que pues que ella es una gran Eva, y tal vez la forma de ser, su forma de comportarse, y que la quiere mucho, que la abraza, que le diga pues que le va a ayudar a salir adelante con ese comportamiento que la niña, y que juntas van a salir adelante. Eso es lo que yo me imagino de esto. Adelante, Ibalsana. Gracias, maestro. Bueno, no he podido ir completamente en la clase porque no había podido entrar antes. Excelente día, venerables seres de la sala, y excelente día, venerable maestro Don Dabón. Maestro, pues yo tengo que decir al respecto lo siguiente, es que hay hijos que son muy complejos para educar, porque no sé qué ocurre si es que nacen muy rebeldes o muy bueno, no sé la palabra exacta, pero es muy difícil, muy complejo cuando un hijo le sale a uno así. Muy diferente es manejar niños nobles y que tienden a ser sumisos. Cuando los hijos no son sumisos, por más que uno les hable bonito, a veces se les cacha a uno palabras malucas porque es tanto el desespero que lo llevan a uno. Hablo por mi experiencia de mi hijo mayor, es tal el desespero que uno termina diciendo cosas que a uno mismo después le duele. Me pasó algo con mi hijo y luego tuve que pedirle perdón, pero hasta el momento él todavía, obviamente le duelen esas palabras, y yo le dije que me perdonara, que lo había dicho con ira, pero que él era muy importante para mí, que yo lo amaba, que después de Dios mis 3 hijos son lo más importante en esta tierra, y que pues en un momento de su desobediencia y su necedad, llegó el momento en que yo me sentí como encerrada, que yo no veía cómo poder educarlo ni cómo poder sacarlo adelante, porque él no me ayudaba, era tal su hiperactividad y su forma de comportarse afuera que como él me dio mucha lata. Entonces nadie me lo quería cuidar, nadie me quería ayudar con él para yo poder trabajar. Me tocó muy duro con él.
Entonces, una vez me descaché y le dije palabras, no que él hubiera abortado, pero que si la vida me diera la oportunidad de no parirlo, no lo hubiera parido. Fue lo que le dije. Obviamente, después me arrepentí y me arrepiento. No me enorgullezco de esas palabras, pero son momentos dolorosos tanto para él como para mí. Y pues yo le dije y le sigo diciendo que él y sus hermanos y hermanos son para mí muy importantes, y de hecho lo son. Y pues me esmero por mejorar en eso. No solo es decirle, sino también demostrarlo con hechos, porque pues el daño que se hace a veces es casi que irreparable. Eso nunca se olvida. Eso siempre queda ahí y es muy complejo después sanar esas heridas. Pues desafortunadamente así ocurren los sucesos en la ignorancia de uno de mamá. Pero pues yo fue lo que hice, maestro. Yo le dije eso a mí, que él era muy importante para mí, que yo lo amaba, que me perdonara, que yo lo había hecho era con rabia, no porque realmente eso fuera verdad, y que le agradecía por haberme elegido como su mamá, y le agradecía porque estaba aquí conmigo acompañándome en este proceso de vida que llevo. Hasta ahí, maestro, gratísimos. Maestra, maestro Don Dagón, Jenny Alexandra Betancourt nos escribió por chat y nos dice: tengo señal. Mi porte era el siguiente: con mucho cariño le dijera que en la vida existen y leyes, y en la vida social se incumplen, hay unas consecuencias. Así, el porte de Jenny Alexandra. ¿Algún otro aporte? Por ahora, no más. Busquemos otro portecito más antes de hablar. Adelante. Adelante, láncese al ruedo. Maestro, muy buen día. Namuan aquí presente. Buen día para todos en la sala. No alcancé a oír lo que sus mercedes estaban, el caso que se expuso, pero sí tengo una experiencia muy cercana de mi suegra. Ella comenzó a salir con un novio que a mi suegra no le gustaba. Y ella un día le dijo: prefiero verla muerta a verla con él. Y se murió en un accidente. Y el dolor de esa mamá durante muchísimo tiempo fue grave. De psiquiatra, de psicólogo, de todo. Es muy grave. Hasta ahí, maestro. Gratísimas. Voy a lugar ese ejemplo para que vayamos viendo el poder del verbo, el poder de las palabras. Va a lugar. Sigamos oyendo otro corte. Buen día, buen dinero, buena salud. Bueno, yo no oí el qué caso, pero me estoy dando cuenta que de pronto están aplicando la técnica del sándwich. Primero se dicen las cualidades de las personas para poder
corregir el error. Y bueno, yo he tenido demasiados errores, bastante, a causa de la rabia. Un día boté a mi hija de la casa, pero yo la fui a buscar, fue para donde la abuela. Pero yo la boté porque yo le dije, ve y despierta al hermano, y le dio un puño tan duro, tan duro, tan duro, que cuando él se acercó donde mí, yo grité y dije, ¿qué pasa? ¿Quién se accidentó? ¿Qué pasa? Porque él quedó como sin aire. Entonces yo le di con un totumo bangaño, se llaman esos totumos que tienen la cáscara blanditica. Le di por el antebrazo. Le dije, te vas. Pero yo le dije así por rabia nada más. Y ella agarró sus cositas y se fue para donde la otra abuela. Lógicamente que yo la fui a buscar y la visitaba. Le decía, vete para la casa, vete para la casa. Pero nunca le dije que me arrepentía de las palabras que le había dicho. Después de allí, donde la abuela se fue para una pensión, el papá de eso lo alcahueteó en vez de decirle que se fuera para donde mí otra vez. Y bueno, allí conoció al primer papá, al papá de su primer hijo. Toma leche. Es buena para los Y yo antes de irme para el templo la fui a buscar a una pensión y le dije, vamos al templo. Entonces, o sea, la invité y también la visitaba allá. Le leía la Biblia y todo eso. Hace poco tomé. Lo estaba comiendo, me di cuenta que el muchacho que le gustaba. El muchacho me cayó muy bien. Había una joven que ya yo conocía que había estado visitando conferencias y ella me ayudaba a que yo leyera la Biblia. Y al muchacho también le gustó que yo leyera la Biblia cuando estaban comiendo. Bueno, lo que se me ocurriera, así. Cuando me tocó ir al templo, también la invité. Bueno, ya le estoy rediciendo eso. Yo me sabía y me sé la técnica, entendí la técnica secreta. El maestro cuando entregó las runas de la gallina, en esos días él entregó una técnica. Y en esa técnica se captaban los días que una Eva podía quedar embarazada, los días exactos. Yo lo capté. Y yo presentía que ella podía, que uno dice vulgarmente, meter la pata con el jovencito. Yo dije, ahora me voy, y ella, bueno, queda aquí a sus anchas. Y yo no abrí la boca, yo no le dije la técnica. Si le hubiera dicho la técnica, ahora no tuviera mi primer nieto, que fue develado, venerable ser Ananías II, el Ananías de los montes. No, la otra pues Entonces, fue una prueba para mí porque uno no debe decir las técnicas, porque el mismo maestro Kelim Zeus dijo que esas técnicas que él estaba entregando no lo podíamos concertar ni con la almohada. Ese mismo día dio la técnica de la abundancia, Ramio Madmontana. Digo, hasta qué edad se podía decir, quiénes podían dirigir, todo eso. Y bueno, que sí se podía hacer en las fuentes. Y yo me la quedé viendo y
Cuando yo volví del templo, yo la encontré embarazada y le dije, ¿te late eso que es aquí en la garganta? ¿Cómo es que se llama? Que le dice uno la ollita, que está debajo de la tiroides. Y le dije, no, pero no, eso fue después. La barriga le estaba creciendo y yo le dije, prefiero que me digas que estás embarazada y no lo que me dijo mi papá, que abriera el ojo porque una tía de él se había muerto hinchada y que eso me tenía asustada. Le pregunté que cómo se sentía, que esto, que lo otro. A continuación. Él no me decía nada. Y nosotros nos hacíamos los locos por... Bueno, en esos días ella debía algo allí en la fuente. Le dije, me comprometí para que te hicieran unos uniformes para la música. Ella estudia música. Estudió en Bellas Artes y era excelente alumna. Y tú no tienes la plata y la están cobrando y me la cobraron a mí. Y yo negocié con ellos dos y les dije que si aceptaban que tú pagaras dando clases de música. Porque a mí me da mucha vergüenza quedar yo mal, que yo no puedo pagar esa plata. Pero tú sí la puedes pagar con tu conocimiento. Que no tenía plata para los buses, que esto, que lo otro. Le dije, te vas a pie. Te vas a pie. Le ayudé a vender unos bolsos y eso. Le dije, te vas a pie. Bueno, y él ya dio las clases en la fuente. Eso, hasta allí, una de las tantas experiencias que tuve con mi hija. Pero yo nunca le dije que me arrepentía ni nada de eso. Yo le demostraba que la quería mucho y que la quiero. Vendía almuerzos o sustentos. Cuando vendí sustentos, iba a la universidad. Y también mandé a mis hijos, que me daba mucho miedo, a la pensión donde ella estaba, para que le llevara sustento. Un día llegué a la universidad y ella me dijo, ¿todavía vende sustentos? No me acuerdo si le dije que sí o no recuerdo. Pero logré mantener las relaciones con ella porque la visitaba y todo eso. Nunca me arrepentí. Hasta allí, maestra. Bueno, gratísima, venerable maestra. Adelante, maestro Don Dagón, con su punto. Bueno, mi querida Laudeimar, lo que pasa es que te fuiste por otro camino. No respondió la pregunta que se hizo en torno al caso de la jovencita aquella que le dijo la mamá eso. ¿Qué hacer? ¿Cómo responderle? ¿Cómo hacer para cambiar? ¿Cómo hacer para hacer el cambio? Busquemos ser como concretos, como ubicarnos en la contesta. Ya, mire. Nuestra licencia, yo no oí el caso. Bueno, entonces, sí, porque es que, sí, es decir, uno tiene que acostumbrarse a contestar lo que le preguntan. ¿Ya? Bueno, mire, en el caso es una joven que la niña, el asunto, la niña era de esas mujeres desobediente, inquieta y que le sacaba caras a esa mamá. Entonces ella, en un arranque de rabia, le dijo que mejor lo hubiera abortado, haberla traído al mundo. Y eso fue una puñalada al alma de la niña. Entonces, miren, primer paso a hacer, decirle que la ama, que todas esas cosas, pues sí, pero no. Tampoco es uno ser como
frágil como padre, y frente a una cosa tiene uno que reaccionar frente a esto. La primera parte, indudablemente, cuando se ha metido la pata, lo dijo Di Bálsamo, pedirle licencia, mostrar que uno se arrepiente de eso, así sea en forma etérica. Esa persona la tiene uno al frente y le pide perdón. Créame que hay una conexión energética entre ese momento, entre la persona que tiene uno al frente y con la acción que uno está haciendo. Ya hay una conexión y el marras cósmico se empieza a romper de ese marras cósmico. Por ejemplo, el caso ese tan impresionante que nos cuenta nuestra Magda de la señora que le dijo la prefiero muerta. Antes de que hubiera pasado el hecho, si ella se arrepiente, me arrepiento de esas palabras, ese es un primer paso. Por eso les decía yo del me arrepiento. Arrepentirse es el primer paso, arrepentirse de eso y decírselo así. Y si ya se lo puede decir en tercera dimensión, mejor. Ya, si no, por lo menos así en forma etérica. Me arrepiento de eso. El segundo paso, sí, ahí tenía razón, tenía lógica. Lo del bueno, Gran Mayar, apague foros. No, aquí no, porque se va a romper. Me están haciendo competencia. No sé si me quiero. Genia Giselle, ¿nos puede apagar el fono, por favor? Gratis. Lo siento, bueno. Es que no me fijé. Bien, entonces, en ese segundo paso, ahí sí, apliquen la técnica del sándwich que aquí le hablamos. Pero el primero es arrepentirse uno de eso. Ahora en el segundo, así como dijo Di Bálsamo en ese caso, mostrar la primera capa, decirle, mire, yo, por ejemplo, en esa forma, yo lo quiero mucho, su merced es mi carne, mi sangre, carne, mi carne, sangre de mi sangre, y ahí sí, pero también debe corregir esto. ¿Para qué? Ahora sí viene la siguiente capa. Todo le salga bien en la vida y no cause dolores y que el comportamiento suyo lo haga sentir a uno feliz y usted mismo se sienta feliz. Puede ser un ejemplo. Esa técnica del sándwich, o sea, la primera capa de motivación, la observación que hay que hacer y luego los resultados que va a conseguir si endereza esa conducta. Pero vuelvo y explico y redigo, quiero hacer énfasis. Lo primerito es uno arrepentirse de ese hecho para cambiar y ya con el verbo mismo hacerle el cambio y visualizar cómo la energía magistral entra en esa criatura y el daño que hubiera podido uno hacer con el verbo lo reescribe, lo rehace, lo vuelve a reescribir y lo vuelve a rehacer. ¿Queda claro? Vuelvo y pregunto. Si tienen preguntas en torno a esto que estamos explicando. Porque esto no es para que simplemente quede por allá en el olvido. Esto es para que lo apliquen a su existencia. Ya debiéramos estar cambiando nuestra vida. Para los que verdaderamente queramos cambiar nuestra existencia, hacer una reescritura de nuestra vida, se les está entregando estas cosas. Hoy he traído más cosas, pero si no han despegado en esto, ¿para qué les sigo entregando cosas? Está bueno. ¿Para encarmarlo más? No. Entonces díganme, a ver,
¿Qué preguntas tienen en torno al tema? No, maestro. Yo le he pedido perdón a mi hijo y hemos hablado mucho del tema, pero él pues todavía como que no logra superar. ¿Cómo hago yo para ayudarle? Para que Visualizar. Superar ese momento. Sí, mire. Ya vamos a hacerle ejercicio. ¿Qué le dije cuando le pedí perdón o qué le dije para lastimarlo? Para ofenderlo. Bueno, una vez que él no obedecía tanto y varias veces repetidamente lo mismo, un día yo con mucho enojo le dije, carajo, si a mí Dios o la divinidad me diera la oportunidad de no parirlo, no lo hubiera parido. Sí, no, porque yo no soporto su desobediencia, estoy mamada, estoy cansada de tanta desobediencia y contestadera suya. Eso le dije. ¿Y después qué le dijiste para arreglar las cosas? Ya después, con el tiempo, yo le dije que me perdonara, que yo me arrepentía, que yo le había dicho eso porque estaba muy enojada, porque el comportamiento de él no me permitía, no me daba opciones de otras cosas y me llevó al límite. Yo le dije, hijo, perdóneme, yo sé que cometí un error, pero su merced también era que no me ayudaba en lo más mínimo para que estas cosas no se dieran. Desafortunadamente solté la boca de esa manera. No lo debía haber dicho porque realmente eso no es lo que yo siento. Yo lo que yo siento por ti es que yo te amo porque tú eres mi hijo. Yo le agradezco a su merced que me haya elegido como su mamá y que esté aquí acompañándome en este proceso. Y pues sé que la embarré, perdóneme, pero su merced tiene también que corregir sus errores porque también dio pie para que yo metiera las patas así. Entonces, pues él me decía que sí, que él entendía que la había embarrado, pero que no era para que yo le hubiera dicho eso. Y a veces todavía me lo recuerda, entonces significa que él todavía no avanza en ese proceso. O si ha avanzado poco. Muy bien. Hay que hacer de la adversidad una oportunidad. ¿Sí? Recuérdele a él. Y aquí empalma con la clase que tenía para el día de hoy, pero bueno, vamos a ver si logramos avanzar al respecto, pero en este caso, lo que hay que hacer con él, ¿qué es? Su merced, de todas formas, sígale mostrando en las cosas positivas que él haga, que son muchas. Yo conozco a esos muchachos. Me está hablando de Heller, ¿cierto? No, señor, de Daniel, del mayor. Ah, del mayor. Bueno, entonces, de todas formas, cuando hable con él, busque con su verbo construir, siempre estar construyendo. Y a él, la recomendación es que esas palabras que su merced le dijo, sí, efectivamente las vea y las sienta, pero no son a él, sino al defecto más, o a los defectos más grandes que él tenga. ¿Me entiendes? Eso ya es para que él lo haga como técnica. ¿Ya? Como técnica. O sea, que él sienta que con su verbo, como le está diciendo, que él es, que todas las cosas bonitas que su merced le dice y que son así, entonces sienta esas cosas buenas que se las dice a él como ser. Y ese que no haberlo parido en esas cosas no es a él, sino a esos defectos horribles que él tiene. Y entonces está usando esa fuerza para transformar su actitud interna. Y entonces diga, que él mismo diga, bueno, pero ya que se vino, entonces ahora no vamos a alimentar ese defecto para que no nos acose, no nos haga daño ni a mí ni a mi mamá. Me hice entender, mi querida
Divalsana, adelante. Más o menos, maestro. O sea que Más yo o le menos digo... no sirve, más o menos no sirve. A ver, explique, Bueno. a ver. Bueno, lo que le entendí es que él tiene que aceptar que debe de aceptar lo que yo le dije, pero en el defecto, en el error de la desobediencia, la terquedad, que eso era lo que yo no debía haber parido, ese defecto, no a él como persona y como ser. ¿Estoy? Correcto. Acuérdense una cosa, el Tao no reprime, el Tao transforma. ¿Ya? Entonces, el Tao como transforma, toma esas palabras y las aplica a quien debe ser, no a la criatura, sino a las cosas. Y esto es un principio también de técnica para las cosas duras y feas que nos puedan llegar a decir. Si a su merced alguien le dijo, es que usted no sirve para nada, usted es un estorbo, ¿sí? Que yo creo que a muchos nos han dicho palabras espantosas en algún momento dado, sobre todo de pronto nuestros padres, o alguien que nos haya para nosotros muy influyente. Sientan que todas esas cosas no son para sus mercedes, son para el defecto o algo que se tenía adentro. Mañana le voy a hablar a Roxana, Y ahí empalmo dándole la gratitud. con la técnica que tenía para el día de hoy, de las palabras que nos dicen feas, el verbo que nos ha tocado oír. Sientan que eso, primero que todo, se lo dijeron al defecto, no a nosotros, a un defecto. Sientan que esa energía nos ha permitido ver el defecto a cambiar y que nuestros maestros nos entregan la energía suficiente para ese defecto cambiarlo totalmente en virtud. De tal que lo que nos digan ellos, sea que lo digan feo o sea que lo digan bonito, lo usar como una fuerza para cambiar hacia adelante. ¿Cómo fue entendido? Adelante, si fue entendido alguien que me diga, a ver si lo entendió. Tú, Divalsana, primero que todo, ¿cómo lo entendiste? Sí, señor. Entonces entendí que esas palabras negativas que le dicen que nos han dicho y que futuramente de pronto nos dirán, que las veamos, que las dijeron no para nuestros seres, ni para el ser como tal, ni para el cuerpo físico, sino para la negatividad que uno tiene en ese momento del defecto. Quedé en blanco. No, ahora póngase en negro. Con la película en un instante. Bueno, la técnica que su merced dice es, maestro, dicen, se me olvidó, quedé en blanco. Bueno, en negro, en blanco, en morado. ¿Me la redice, por favor, maestro? Licencieme, por favor. Alguien que le ayude. Maestro, yo entendí que, bueno, con lo que su merced acaba de decir es que cuando nos dicen nuestras palabras, sentir que se le están diciendo a nuestros defectos y pedirle a los maestros que nos ayuden a cambiar esos defectos. No es pedir, no es pedir, es sentir. Es sentir que se hace en ese momento el cambio. Que el defecto, por ejemplo, le dicen, es que usted es un perezoso de 7 suelas. ¿Sí? Por decir algo, ¿no? Sientan entonces que la energía de los maestros entra y cambia esa pereza y se va convirtiendo en una diligencia dentro de nosotros para hacer exactamente lo contrario. Si la frase es terrible, por ejemplo, la jovencita dice, mejor lo hubiera sido que no haber nacido, entonces
Bueno, ¿por qué me dijo? Ahora ya lo de la mamá ya la explicamos. Ahora supongamos que sea la niña la que está mirando, que es una mamá inconsciente que no se va a arrepentir ni nada, sino que dijo eso. ¿Qué va a hacer la niña? Bueno, eso se lo dijo a esa rebelde tan grande que hay por dentro de uno. Entonces vamos a cambiar esa rebelión. Vamos a aprender a ser obedientes, a ser mejores. O sea, porque, listo, mejor hubiera sido que no hubiera llegado a esta tierra ese ser rebelde. Pero entonces vamos a cambiarlo, a potencializar en un virtud, en obediencia consciente, en ser sabio en este caso. ¿Me hago entender? Y sobre todo otra cosa. Hoy quiero darles una técnica. No, todavía no. Me dice el ser que todavía no. Esperemos a ver. Maestro, licencia. Sí, adelante. Maestro, ¿me da licencia de dar un corte chiquitico? Por favor. Adelante. Vea, maestro, la experiencia de vida que tengo con mis 3 hijos hasta el cierto es que damos de lo que nos dieron. Afortunado o desafortunadamente, así es. Le damos a nuestros hijos lo que nos dieron nuestros padres. Cuando uno poco a poco se va despertando y se va dando cuenta de sus errores, pues yo he empezado, que cuesta muchísimo porque cambiar un defecto de 40 y pico de años es cosa dura, pero cuando uno se pone a revisar el pasado, cómo fue la crianza y todo, pues uno se da cuenta que está cometiendo exactamente los mismos errores, a veces hasta peores, de lo mismo que le dieron los padres a uno. Y si se pone uno a mirar la educación de los abuelos, el padre repite, es una cadena. El bisabuelo de una educación lo repite el abuelo, lo repite el papá, lo repite el hijo y llega a los nietos. Y eso es una generación, una cadena, así. Eso va de generación en generación. Por eso es que es muy importante, los invito, que empecemos a mirar nuestro pasado y a mirar en qué nos equivocamos y qué errores cometieron nuestros padres con nosotros para empezar a cortar y de aquí en adelante empezar a que nuestra nueva generación y nuestras nuevas generaciones tengan una educación distinta a la que hasta aquí hemos recibido. Porque verdad que es muy duro, mi mamá me decía cosas terribles. Luego yo mirando mi pasado y mi vida hasta la educación de mi hijo mayor, me di cuenta que cometí gravísimos errores. Ahora con mis 2 hijos pequeños, me he esmerado hasta en la forma en que les hablo. Obviamente todavía me falta muchísimo, hasta en el tono de voz. No necesita ser uno débil para hablarles. Uno les puede hablar con firmeza, pero dentro del marco del respeto. Dentro de mi familia y en lo que yo he podido analizar o visualizar o ver, es que por ser niño no se respeta al niño. Y tenemos que empezar a darle el respeto a los niños. No porque son niños, entonces les podemos faltar al respeto. Así sea un bebé o un niño pequeñito, pues no tenemos por qué decirles esas palabras. Hay que corregirlos, claro que sí, pero hay que saberlos corregir con respeto. Ese es uno de los problemas que yo vi en mi familia y he visto en muchas familias eso, que porque los niños son pequeños, bueno, porque la criatura es pequeña, es menor de edad, entonces estamos autorizados a faltarles al respeto. Desde ahí empieza toda la problemática y luego se abren terribles heridas en los hijos. Los invito a que empecemos a corregirnos con nuestros hijos. Es mejor abrazar, decirles palabras bonitas, obviamente corregirlos con firmeza, no alcahuetearles, pero sí no se meneste la grosería ni el grito para poder corregir. ¿Que cuesta? Claro que sí, eso no se discute, pero hay que empezar a poner voluntad, mucha voluntad de cambio. Cuando yo cambio, alrededor mi mundo cambia y lo tengo por experiencia. Hasta ahí, maestro, gratísimos. Adelante. Muy bien, ¿alguien más quiere hacer un corte? A ver, ¿cómo entendió lo que yo expliqué en torno a las palabras que nos dicen? Cuando uno tiene que, ¿cómo hacerle digestión en lo que le digan? Adelante. Por hecho, hay 2 cosas, ¿no? Primero es cómo
a cambiar lo que uno dijo. Y por ahí derecho enseñé cómo hacerle digestión a lo que uno le dice. Adelante, alguien que haya, ¿cómo lo entendió lo que se explicó? Bueno, desde ya les digo, tengo algunas técnicas para mejorarles la motivación, la automotivación interior, pero esas las entrego si de aquí a la semana entrante yo veo que alguien se dignó en aplicar lo que se enseñó. ¿Ya? Buen si día. no hay gente que se haya aplicado, pues yo no pierdo el tiempo tampoco. ¿Para qué darles cosas si se van a encarmar? Los que quiero es darles para que se endarmen y crezcan. Entonces, por eso es necesario que su mercedes es menester, apliquen lo que se les está entregando. Adelante, ahora sí, adelante quien vaya a hablar. Buen día, muchas gracias por la enseñanza. Yo la verdad no tengo mucha posibilidad de escuchar todas las conferencias que son muy constructivas, pero en este momento lo que entendí y lo que comprendí de lo que usted explica y comparte es que cuando alguien a uno le trata muy mal con las palabras y es en diferentes formas, es prepararse para recibirlas sin... Pues a mí alguna vez me dijeron que había que cruzar los brazos como una forma de protección para que esas palabras no entren en tu ser y no te hagan daño, ¿no? Era como cruzar brazos y cruzar piernas para protegerse. Y pues me gusta mucho lo que usted dice. Después de eso, esas palabras son como la persona que las dice es como un maestro de uno, para uno poder reconocer los defectos que tiene y para transformarlos. Entonces, si me dicen que tú eres gorda, un ejemplo, gorda y fea, entonces reconocer que puedo, que tengo un problema de salud porque no hago actividad física, porque no me alimento bien. Entonces me ayudaría a transformar eso y ser una persona más feliz. Entonces lo que yo comprendí. Gracias. Muy bien, otro ser que quiera dar el soporte. Adelante. Maestro, cuando ya se le borró el cassette a la maestra Divalsana, pues yo entendí que alcancé a entender que sí, que uno primero debe arrepentirse, pero que uno debe decirle a la persona o al hijo que uno también tiene ese defecto, que lo que no debió parir fue al defecto que él ya tiene, o que uno tiene. Que el que uno le habló fue al defecto. Hasta allí en ese aspecto. Bueno, bien. ¿Otro ser que quiera dar soporte? Maestro. Y otra de las cosas que ya su maestro entregó esa técnica y yo la recordé ahorita antes de dar el porte. Y bueno, entonces enfrentar eso ya habiendo practicado Crestos Miguel, Cresto Lucifer, os suplico con la fuerza de todos mis seres, cambiadme esta furia y estos malos sentimientos que hasta hoy llevé conmigo en sabiduría y fuerza de guerrero invencible, que aun cuando viera todo cerrado,
encuentra la salida con éxito. Éfata, éfata, éfata. Listo, maestro. Bueno, Gratísima, venerable. Adelante. Sí, gratísimas. Maestro, licencia, una de las cosas más importantes, más bonitas, cuando un ser lo ofende a uno, porque el sabio calla y la prudencia y hace las cosas con amor. El amor vence sí, todo. Pero eso es en teoría, amigo. Sí. Pero ¿cómo hacerle la digestión al momento? ¿Al momento? Eso suena bonito, teórico, pero en ese momento uno siente el viajado, siente, eso entra. Entonces, ¿qué hacer para que no le entre? Acuérdense lo de la barquita que aquí pusimos. Uno puede estar en un océano, pero ¿cómo hacer para que no se le filtre el agua a esa barca de ese océano y permanezca sequita? ¿Qué hacer? Es que eso es lo importante, esa es la técnica. Es ahí lo central, lo que hay que, o sea, práctico, porque es que sí, hacer las cosas con amor, pero si le dijeron, un hijo que le digan, alguien que le diga eso, que la mamá le diga que lo prefiero muerto, ahí ¿qué hay que hacer? ¿Cómo actúa? ¿Cómo reacciona? ¿Cómo hacer? Es lo que queremos que se vean las cosas. ¿Ven? Esto es doctrina práctica para que la apliquen a su vida. ¿Ya? Bueno, adelante. ¿Quién sigue? No hay manos levantados, maestro. Bueno, mis queridos niños. Maestro, licencia. También se puede decir, con otras palabras, por ejemplo, si yo hubiera entendido estas sacras doctrinas en el nivel que debía entenderlo, si yo no hubiera metido la pata antes de parirlo a ustedes, no estuviera hablando así. Ayúdenme a conquistar ese nivel. Olviden esas malas palabras que les dije, porque no es olvidar, es digerir. Bueno, entonces ahora también te dice supéralo. Ay, pero eso de superar, ¿qué es superar? Eso es es un verbo ambiguo. Ya. Aquí es, miren, entiendan algo. El Tao es transformación. El Tao toma lo denso y le hace un proceso alquímico para subirlo a otro nivel superior. Eso es el Tao. Por eso hablamos de alquimias. Toma lo denso y lo vuelves, le saca el mejor de los provechos. ¿Ya? Eso es el Tao. Y lo que se le está enseñando aquí son técnicas didácticas para que de lo denso lo apliquen a su vida. Eso es el arte de saber vivir. Para que vayamos transformando. ¿Ven? Ya. ¿Cuál es el mensaje? Lo que quiero es que nosotros apliquemos el Tao a todo lo que hagamos. A todo es a todo. Pero en esencia, ¿qué es el Tao? Es hacer el cambio. Tomar la fuerza de lo denso para usarla para nuestro propio beneficio. Como en las artes marciales, tomar la fuerza del adversario y ponerla a nuestro servicio. Con la misma fuerza del adversario, vencerlo. Esa es la esencia.
Es la esencia. A ver, a otro ser que haya entendido lo que se explicó. Adelante. Y si el niño o la niña me dice, ¿y cómo dijeron eso? No, espere. Espérese, que es que tú estás revolviendo la sopa. A ver, primero, ¿de qué estoy hablando yo? Del que yo, por ejemplo, yo herí, y yo le dije, no sé si yo lo dije verbalmente, no sé si lo oyó, si lo pensé. Me arrepiento de haberte curado de cáncer. Porque ahora no estuvieras faltándome respeto así de esta forma. Por algo te tenía que dar cáncer. Entonces, si yo le estoy diciendo eso, si yo le estoy diciendo eso o lo pensé, tengo que transformarlo. En cualquier momento me doy cuenta o enseguida me doy cuenta, ay Dios mío, si lo que yo pienso siempre se da, perdóname. Yo estoy contenta de que se haya salvado porque es un testicierto. Bueno, eso de parte tuya. Exacto. ¿Y cómo le digo yo a ella? Entonces, ¿qué le digo yo a ella? Dice, ella se ofendió. Y eso ya fue explicado. Por eso, entonces tengo que decirle. Pero espera un momentico, pare ahí. Eso ya fue explicado con el ejemplo que explicamos con Diválsana. Es bueno estar sintonizados. Maestro, a eso voy. Voy a decirle ahora qué se me ocurre decirle a mi hija. Hombre, yo te dije así porque me desesperaste. Porque yo lo que espero o esperaba era que tú... Primero que todo, no se justifique. ¿Sí? Diga, perdóneme, me arrepiento de haberle dicho esas palabras. Pero no se justifique. Porque eso molesta. No justifique el error. Bueno, entonces se le digo que me perdone estas palabras, porque todas... En ese momento no eran tuyas, sino fueron movidas por sentimientos oscuros, sí, como quieras. Continúa. Sí, entonces sí que esas palabras pertenecían era a mi parte oscura que todavía no he logrado transformar. Que yo en ningún momento quiero mal para ella, que quiero que se mantenga saludable, que quiero que siga viva aprovechando la oportunidad que Dios le dio de tener la oportunidad y que le agradezco a Dios que tuve el conocimiento para poderlo aplicar. Todo eso está bien. Y ahora, si quieres hacerle la observación, hazle la observación desde el ángulo de la sabiduría y del amor. Por ejemplo, ¿qué fue lo que te movió a ti para decir esas cosas horribles? ¿Qué actitud hizo ella? Que no me quiere dejar ver a los niños. Sí, entonces ahí le puedes decir. Y ahora sí, desde el ángulo de ser, pues desde el espíritu de mamá, te invito así a entender. Imagínate, te invito a entender que los niños son sangre también míos. Y al igual que tú, lo que sientes por tus hijos, yo siento por ti y por tu descendencia. Y hacer esa privación no es de Dios. Cambia esa actitud, porque somos familia.
y no es bueno que haya, y le explicas, enemistad entre los hijos y los padres. Se lo dices de esa manera, ¿ya? Y usted lo que decíamos la teoría del sándwich. Mire que si mejoramos las relaciones entre los dos, vamos a crecer como familia y habrá paz, tranquilidad y armonía para ti, para mí, para los niños, y vamos a estar unidos y será mejor para todos. ¿Sí ves? Ahí haces la corrección usando de alguna forma lo que hablamos de la técnica del sándwich. Y está bien. ¿Sí ves? ¿Queda claro, Claudio? Sí, hasta allí sí, maestro. Bueno, pero ahora vamos a suponer lo siguiente. Que tú no eras de la doctrina, o que supuestamente tienes el cliché de que eres, pero te comportaras como una forma mundana, y le dijiste esas palabras y nunca está arrepentida, y de pronto a esa hija le quedó eso de dolor en el corazón, pero no sabe cómo cambiarlas esas palabras. ¿Cómo sería? Ahí ver ella qué fue lo que movió esas palabras en esa mamá que dijo eso. Por ahora digamos que no eres tú, sino otra mamá que dijo esas palabras tan duras y que nunca se arrepintió de eso. Entonces, esa hija va a mirar para adentro, ahí sí tiene que sacarse lo de víctima que pueda tener y mirar qué fue lo que movió a las palabras de esa mamá y empezar a cambiar, a transformar esas circunstancias para que lo que quería ella que muriera no era ella, sino el ser, sino el defecto. Aquí hay una práctica que yo quiero enseñarles, pero esas no se las enseño hoy. Se las enseñaré la semana entrante si veo que alguno de sus mercedes empezó a aplicar lo que se les enseñó. Si hay gente que esté aplicando, les enseño lo que quiero enseñarles. ¿Ya? Para reforzar lo que llamamos la autoestima y la autovaloración. Eso se los enseño, pero la semana entrante. Bien. ¿Ya le queda más claro, Laudeimar, para su pregunta? ¿O todavía está oscurito? Adelante. Bueno, hasta allí está claro, pero por ejemplo, si la hija quiere es castigar a la mamá porque se siente superior a la mamá. Ah, no, sí, pues que se friegue, porque estoy hablando es aquí dando soluciones, no consintiendo demonios. Si la hija sigue castigando a la mamá, lo que tiene que hacer entonces su merced, en este caso, que su merced, que es la que entra en reflexión, haga una labor, envíele ondas de armonía, envuélvala todos los días en una onda de armonía y mándele las ondas de yo la amo, yo la aprecio, yo la quiero. Y por ahí derecho su merced va también cambiando dentro de su merced esa forma de ser que la ofende a su hija. Porque hay que ver por qué la hija no quiere que su merced vea a los nietos. Las actitudes, entonces se ponen los zapatos de ella también para revisar la conducta interna que molesta y que ofende para poderla cambiar. O sea que su merced le manda ondas a la hija positivas de amor, de armonía, y a su vez internamente está haciendo el propósito de cambiar lo que las tiene distanciadas. Es una labor
para mejorar, para transformar lo que tenga por dentro. ¿Le queda más claro, Laurima? Sí, maestro, me queda más claro. Gratísimas. Muy bien. Aquí es aprovechar todo. Ir cambiando la condición de víctima, la victimización, de la cual espero hablar la semana entrante. Esa víctima del pobrecito yo. La de víctima y la de ser conforme, por ejemplo, porque de pronto uno puede pensar, bueno, me voy a portar indiferente, voy a aparentar que no me duele. Y eso no es así. Exacto. Eso no sirve. Eso sería orgullo. Y eso no sirve. Ni lo otro que olvidar, no. Por algo decía el maestro Samael, prohibido olvidar. En realidad lo que hay es que aprender a digerir. Eso lo veremos la clase próxima, si Dios lo permite.